Ahora vamos a charlar con la abogada, politóloga, socióloga Gretel Ledo, que es inclusive integrante de la parte política de un partido político que es Principios y Valores. Gretel Ledo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago, un gusto hablar contigo. Cuando estaba haciendo la presentación, en realidad vos vas a ser candidata a diputada, pero como todavía no podemos decir ni precandidato nada, porque Sí. en realidad no sabemos cuándo va a haber elecciones, si va a haber o no va a haber, si las pasos se van a hacer, pero qué mejor charlar con vos, que sos, aparte de abogada, una politóloga de excelencia en consulta internacionalmente. Empecemos a Sí, hablar de la política y el rumbo incierto que tiene el Estado. ¿Qué te parece? sí, la verdad que estamos viviendo tiempos de incerteza absoluta en todas las aristas, ¿no? Fundamentalmente en materia económica, ¿no? Creo que hoy por hoy eso es uno de los grandes talones de Aquiles que está teniendo esta gestión, y a partir de ahí podemos hablar incluso de cuáles son las mayores preocupaciones que hoy presentan los argentinos, ¿no? Encuestas recientes han abordado, digamos, un total de un 56% de los argentinos con una preocupación intensa en materia económica, más allá de la emergencia que presentó a nivel global esta situación sanitaria. Fíjense Sí, cómo la arista económica socava el pie de credibilidad hacia las medidas que viene tomando este gobierno, ¿no? Más allá incluso de los niveles de preocupaciones, de niveles de contagio y demás, incluso se avisó en un escenario de que Argentina va a estar peor, con una escala de arriba de un 60%. Eso por lo menos dicen las encuestas en materia de lo que piensan los argentinos, ¿no? sí, Y sí. bueno, y si uno, por ejemplo, observa las últimas estadísticas, que realmente son alarmantes, estamos hablando de 12 millones de personas en situación de pobreza, un 42%, y si eso lo extrapolamos incluso a menores, o sea, de 0 a 14 años, el 57,7% personas en situación de pobreza, ¿no? Claro. Y acá sí vemos un escenario donde hay una distancia crítica, una brecha interesante entre lo que es ingresos y canastas, ¿no? Si estamos hablando, por estas cifras oficiales del INDE, que son de público conocimiento, un ingreso para una familia tipo promedio, 29.567 pesos, en tanto que la canasta básica total llegó a 50.857. O sea, esa brecha, que estamos hablando del 41,9%, habla de un aumento de, digamos, el umbral de lo que es pobreza, y por supuesto con una escalada sustancial en pobreza, digamos, en indigencia, ¿no? Y decime, Ahí es donde Gretel, vemos como una simetría fuerte en lo que es la zona, digamos, la zona de lo que es, bueno, toda la área metropolitana, y todo lo que es Buenos Aires, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires incluso también. O sea, acá también se va a estar evaluando incluso el propio rendimiento de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que no sé cuán allanado puede llegar a tener el camino en un año en donde él literalmente se acostó políticamente cuando arranca la pandemia con el presidente, logrando justamente una distancia entre la confianza del electorado porteño, ¿no? Entonces ahí sí también vemos un Larreta que no supo distanciar y ser un poco, digamos, dar honor al caudal electoral que lo representa, ¿no? Gretel, ahí cuando vos estás hablando hablaste rapidito, 50.000 para estar en el marco de la pobreza, 50.000, ¿cuánto dijiste? Sí, 50.854. Un empleado municipal gana 20.000 pesos. Mm. ¿Cómo lo describo? ¿Es pobre? ¿Requete pobre? ¿Recontra pobre? ¿O el Estado está dejando que esa persona sea indigente? Bueno, acá indudablemente hay una responsabilidad directa del Estado, ¿no? Justamente en los abogados estudiamos una de las materias que están asociadas con el derecho administrativo, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado y sus agentes. Del momento que se está cristalizando un aumento desmesurado de pobreza, donde Argentina hoy está en los niveles inflacionarios más altos en todo lo que es América Latina. O sea, Argentina registra la segunda inflación más alta de toda América Latina, y es una de las más importantes del mundo. Entonces, ahí es donde vemos un aumento escalonado, digamos, por ejemplo, hoy estamos en riesgo país 1.590 puntos, ¿no? Brasil 292, o sea, fíjense la diferencia. Uruguay 127. O sea, estamos hablando digamos, una escalada tremenda de lo que es el IPC, que hoy por hoy
si bien el gobierno proyecta un 29% interanual, estamos hablando que en los 2 primeros meses del año tuvimos una tasa de 3,8 mensual, representando un total para anualizado de 56%. O sea, cuando tenemos un nivel inflacionario tan escalonado, llega un punto donde no hay un ajuste acorde respecto a el poder adquisitivo y cuánto están los salarios. O sea, las paritarias están muy por detrás, porque se está tomando en cuenta ese presupuesto interanual proyectado de 29% con un retraso de poder adquisitivo impresionante, teniendo en cuenta que se va a estar anualizando a 56%. Ahí es donde vemos que el Estado hay una miopía sustancial y un ostracismo que de alguna manera está gobernando puertas adentro en un abismo totalmente separado de lo que piensa la sociedad civil en su conjunto. Y ahí sí quiero hacer un parate donde se está discutiendo las pasos sí o las pasos no en un momento trascendental donde se requiere un viraje, un cambio de rumbo. ¿Cómo se da cambio de rumbo? Cuando existe un voto de censura. O sea, las elecciones son el momento cúlmine más sagrado que tiene el soberano, que es el pueblo, para poder determinar el sí o el no al aval de una gestión. Y está claro que esta gestión ha escindido de manera totalmente errada el bienestar de la salud del bienestar económico. O sea, del momento en que se planifica de manera anticipada cuáles son las medidas que se tienen que tomar para anticiparse, digamos, a todo lo que es esta emergencia sanitaria a nivel global, lo cierto es que no se planificó cuál es la respuesta que va a tener el sector del comercio minorista y todo lo que es la parte de la industria, ¿no? ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene estos sectores en nuestro país? Y si, por ejemplo, elaboramos, por ejemplo, un análisis minucioso de cuáles fueron los sectores más afectados, vemos justamente una caída sustancial en un 39,1% el sector de más baja actividad fue restaurante y hoteles. Repito, 39,1%. O sea, fíjense el área justamente que motiva, digamos, y es el dinamizador de todo el sector del turismo, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta de cómo va el aumento de los productos en la góndola con respecto a la inflación, porque cuando el dólar subió a casi 200 pesos, los productos subieron. Cuando el dólar bajó a 130 y pico, los productos se quedaron en el mismo precio. Viendo toda esa situación, porque yo no he visto ningún precio que baje de la góndola, viendo toda esa situación y habiendo tenido en su momento una persona como Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio de la Nación, y muy criticado en su momento, porque en su momento fue muy criticado, y hoy sería, digamos, un poco, no lo criticado, sino la solución de las cosas, la solución de poder tener un contralor, porque en realidad el gobierno no encuentra el rumbo, tiene la brújula oxidada y no encuentra el rumbo. Y hoy pasó Guillermo Moreno a estar en un escenario donde la gente hoy lo tiene en cuenta. ¿Cómo ves eso? Sí, a ver, acá está claro que se requiere un Estado presente porque hay una asimetría entre el precio que plantea justamente el productor, ¿no? De cómo sale, por ejemplo, un precio específico de un bien que se quiere comercializar, incluso del campo, y cómo llega a la góndola, ¿no? Entonces, toda esa cadena de intermediación genera un traspaso que hay un aumento de un 70%. O sea, si vemos cuánto está en un sachet de leche de parte del productor agropecuario y cuánto está llegando a la góndola del supermercado, ahí vemos la necesaria presencia de un Estado que realmente esté fiscalizando, que esté controlando, ¿no? Que esté haciendo el poder de policía en una vista que hoy por hoy se requiere, digamos, el cumplimiento del famoso indubio pro consumidor, ¿no? O sea, el sector más débil en una relación contractual de consumo, tanto en bienes como en servicios, obviamente que es el consumidor, que es el usuario, ¿no? Fíjense todo lo que han, digamos, instrumentado en materia de congelamiento de tarifas, ¿no? De lo que es servicios públicos, pero ni siquiera es necesario, porque estamos hablando que esta asimetría importante entre cuánto está la canasta básica total, cuánto está la canasta básica alimentaria, que justamente mide los niveles de indigencia, están, digamos, de alguna manera realizando una especie de alarde de cuál es la gestión y el viraje que tiene que tomar este gobierno en materia justamente de control de precios, para poder recuperar específicamente el poder de compra de la clase media y recuperar la demanda, dinamizar la demanda. ¿Cómo para dinamizar el consumo?
por más que el gobierno esté queriendo inyectar una serie de medidas, fíjense que se trabajó con el tema del IFE, se trabajó con el tema del congelamiento de tarifas, se trabajó también como para poder aumentar el piso para que no haya tanto lo que es el impuesto de ganancias, ¿no? Porque eso también afecta de manera directa, aumentando el piso, afecta de manera directa el poder adquisitivo de clase media, ni siquiera fue, digamos, suficiente. Entonces, ahí es donde vemos que es necesario justamente, no solamente un acuerdo y cómo hacer para impulsar y sacar esos bienes que están en los, digamos, en los pequeños y medianos productores y que lleguen directamente, sin intermediación, lleguen directamente a la góndola, porque el problema acá es la intermediación. Ese es el gran problema que tiene hoy todo lo que es en materia de consumo, y bueno, obviamente que los supermercadistas tienen una responsabilidad directa, y ahí sí se requiere una presencia muy específica del Estado, ¿no? Que hoy, por supuesto, no está sucediendo. Brilla por su ausencia ese tipo de control. Lo que más preocupa a la gente es el aumento desmesurado de lo que son los bienes, porque no se llega a fin de mes. Esa es la gran problemática. Por eso arrancamos esta conversación hablando de la mayor preocupación de los argentinos, que es el tema económico. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes cuando un trabajador municipal cobra 20.000 pesos y se necesita 50.000 para decir, con 50 mirá que sos pobre? Sí. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace un trabajador? No, por eso estamos hablando de una... Y a esto hay que sumarle, hay una restricción de divisas para los importadores. Eso está limitando tanto oferta de bienes como las inversiones. Estas son las cuestiones que no se están hablando, ¿no? Porque, y vos fíjate cómo el gobierno maltrata a los trabajadores, porque los maltrata, hace trabajadores de primera y trabajadores de segunda, porque el sueldo en la gobernación tiene un valor y el sueldo en las municipalidades tiene otro. ¿No son empleados públicos? Sí. Y después, a ver, vamos a llevarlo esto a extrapolarlo del campo político. Después tenemos expresiones de provincia que dice, mejor vamos a vivir con un país independiente. Le hace Mendoza, le hace Córdoba, ¿no? Entonces ahí es donde dice, momentito, acá, digamos, lo que nosotros estamos aportando a nivel jurisdicción, en materia provincial, estamos financiando con nuestros recursos, incentivando otras provincias que no están generando los recursos propios. Entonces, fíjense la folía, la locura que se llegó a este paradigma, a esta, digamos, puesta en discusión, yo digo que es, desde el punto de vista, bueno, es traición a la paz, literalmente, pero se ha llegado a esta situación de sálvese quien pueda, donde vemos estas expresiones de Alfredo Cornejo, donde vemos también a un Schiaretti también, que plantea cómo se está abordando puertas adentro de su provincia, y por qué nosotros tenemos que estar, gestionando, digamos, el fracaso, financiando con recursos nacionales incentivos de otras provincias que no están generando recursos propios. Para llegar a ese nivel es porque la torta es demasiado chica, ¿no? Entonces, llega un momento donde hay una distribución totalmente inequitativa, y acá la responsabilidad directa es del Estado central, o sea, del gobierno nacional, que obviamente no le da el lugar que se merece cada una de las provincias. Hay una situación donde se está marcando un rumbo de condiciones macroeconómicas que hoy se están imponiendo, y llega un momento que tampoco hay inversiones en provincias que requieren ese tipo de inversiones para grandes obras, bueno, de inversión en materia de energía, infraestructura y demás. Entonces, ese tire permanente que existe de manera histórica no solamente profundiza el nivel de dependencia de las provincias hacia el gobierno central, sino que genera una división y un estado de secesión, que esto realmente es paradigmático en tiempos donde hay un mover a nivel internacional, fíjate, en España también, del separatismo. Claro. O sea, el separatismo hoy pareciera una política que realmente está radicalizando el sálvese quien pueda, y frente a la mala gestión, ¿no? A un estado realmente bobo, pero en todas las aristas, ¿no? Un estado realmente que no tiene la capacidad de poder colocarse en el lugar de la gente, la sensibilidad del pueblo, digamos. Uno tiene que ver, vuelvo a decir, las aristas de cómo está palpitando hoy, no solamente clase media, ni hablar de la clase más rezagada. O sea, estos niveles de marginalidad social hacen que la preocupación del gobierno se centre en postergar las PASO, porque al día de la fecha pierden las elecciones. Claro. Esa carta la tienen clara. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Queriendo tirar para adelante, estando de alguna manera especulando con cuántas personas van a ser vacunadas y cómo hacemos para poder agilizar los niveles de control para bajar el tema inflacionario. Entonces, ese tipo de escatimación política, ese tipo de miopía, esa pequeñez, hace que la gente ya no corra, digamos, la vara de credibilidad. Ya la vara de credibilidad está totalmente
fisurada. Esa fisura, obviamente, la detectó la oposición. ¿Y por qué la oposición va a requerir las PASO ahora? Primero, es importante para la soberanía, nacional, el soberano que es el pueblo, primero. Y fundamentalmente porque la oposición se está intentando organizar, o sea, se están intentando hacer grandes frentes, ¿no? Para aprovechar estas pasos para reorganizarse, ¿no? Puntualmente estamos hablando, por ejemplo, todo el sector de Esper, de Milei, todo lo que es una lista específica que se han aunado y se han aglutinado para ver cómo se reorganizan puertas adentro. Otro tanto, existe Conjuntos por el Cambio, y es una instancia que va a requerir, digamos, una presencia de grandes frentes electorales, porque en estas elecciones los que no logran aprovechar, digamos, esta instancia para unificar esfuerzos van a quedar en el camino. Y esto sí es sustancial, y el gobierno lo sabe, ¿no? Por eso justamente las PASO tienen que realizarse en tiempo y forma. Hoy podemos analizar lo que es la política y podemos presumir o presentir o ver en el análisis político cómo va a ser el escenario para postelectoral, digamos, ¿no? Pero realmente lo que más duele es la sociedad, porque hablan de una grieta que yo considero que la grieta abajo está, pero es porque está dividido como si fueran partidos de fútbol. Y cuando empiezo a analizar la grieta, levanto la vista y digo, ¿y la grieta está en el poder político? No, me parece que la grieta no está en el poder político porque Macri no está preso, Cristina no está presa, el que robó está libre, o sea que en definitiva pareciera como que hay un acuerdo de cúpulas, pero que sí, que hay una grieta, pero la grieta está en el pueblo. ¿Lo ves igual? Sí, ¿O parecido? indudablemente es interesante la pregunta, la reflexión, Santiago, porque pareciera que hay un mundillo de bataolas, de peleas que se están librando en una arena, que es literalmente la arena política, ¿no? Ahora, esa política está totalmente escindida, separada del palpitar, digamos, y lo que la ciudadanía quiere. Pareciera que se libran campos de batalla por aglutinar, digamos, una concepción y una visión de cuál es la salida para el país. ¿No es cierto? Bueno, de parte del oficialismo no hay ningún tipo de rumbo, es sin rumbo, como dice, sí. Como dicen muchas canciones, ¿no? Yo le digo que tiene la brújula oxidada. Sí, exactamente. La brújula oxidada, pero yo diría que, a ver, los primeros meses de gestión, bueno, la verdad que uno le da, digamos, esa carta, digamos, de confianza. Obvio. Ese voto de confianza. Yo lo voté. Por supuesto. Todos lo votamos, yo también lo voté, por supuesto. Sí, todos tuvimos ese voto de confianza inicial. Ahora, el tema es que en el caminar, digamos, no solamente el votante, sino la ciudadanía en su conjunto espera, digamos, un resultado, ¿no? Y eso claro. no se dio, eso no se cristalizó. Más allá de que exista este escenario de emergencia global que de alguna manera profundizó toda una crisis venía heredada, recesión económica y demás. Es escandaloso lo que está sucediendo en el país, porque debo decir, esta batalla y esta comidilla se está librando en la esfera política. Entonces también, volvemos a decir, el divorcio constante que existe entre la sociedad civil y la sociedad política hacen que los propios políticos, digamos, se enfrenten esto bajo el desinterés hacia la cosa pública. Hay un desinterés desmesurado hacia la cosa pública donde la ciudadanía no se siente representada, digamos, ¿no? Hoy el trabajador y trabajadora realmente no encuentra, digamos, en un gobierno que supuestamente tenía que ser de tinte peronista, no encuentra la más mínima expresión de la defensa de sus derechos. O sea, esta situación de que no se puede llegar a fin de mes, y otra de las cuestiones básicas está vinculado al trabajo. Recuerden que el trabajo, uno de los puntos de las verdades peronistas, del punto justamente, a ver, estoy acá en pantalla como para recordarlo. El trabajo dignifica. Esto es así. Claro, exactamente. Bueno, lo quiero leer textual. En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. En este punto, número 5, está vinculado a la dignidad. Pero esta situación, la dignidad, no combina a muchos políticos. Muchos políticos justamente se valen del clientelismo, se vale esta situación de asistencialismo, y pareciera que se están creando parches constantes. Bien. Ahora, el parche es justamente circunstancial, ¿no? Frente a una situación de emergencia. Ahora, cuando el parche se torna en algo cotidiano, cuando el parche ya no es la excepción, no es el estado de excepcionalidad subsidiario del rol político, sino la regla, es el principio general, como una especie de axioma, como una categoría que se tiene que defender,
y una especie de bandera que se está llevando adelante de parte de un gobierno, vemos que no hay gestión. No hay capacidad, no hay planificación. Yo creo. La ausencia de planificación y no hay diagnóstico, este es el punto. Porque vemos las cifras del INDEC y pareciera que no hay una corrección de rumbo. Eso es lo que a uno le preocupa. Analicemos esto. Ya que te tengo, te voy a sacar cubo. Analicemos esto. Vos fíjate. Nosotros necesitamos una reforma electoral para que se empiece a dignificar. Uno cuando habla de la dignidad del trabajo, ahora tenemos que ver cómo dignificamos al electorado. Porque si no tenemos una verdadera reforma electoral, donde el electorado tenga la potestad de la lapicera, es muy difícil, porque el electorado termina votando en la actualidad al menos malo. Y el menos malo quizás no es el más capaz para... Bueno, ya las pruebas están evidentes, ¿no? No es el más capaz como para poder gobernar y llevar a Argentina, a esa Argentina pujante, a esa Argentina para adelante. Eso es lo que sucedió en varios gobiernos. Votaron a Macri porque era el menos malo y votaron a Alberto porque era el menos malo. Y en definitiva, cada vez estamos peor. ¿Cómo hacemos para lograr impulsar una reforma electoral? Sí, acá en definitiva siempre existe el famoso voto en contra de y no a favor de. O sea, se vota para poder desalojar, una especie de voto de desalojo, claro, y no un voto de construcción, ¿no? Pareciera que, ¿por qué existe la unicidad, la unificación y la resignación, ¿no? Porque es una especie de voto útil. Ya no hay un voto compromiso, un voto genuino, un voto que tiene que ver con la identidad de qué es lo que uno defiende, que está de convicción, sino que hay un voto residual. Y ese voto residual está montado en un escenario de, y por lo menos es lo menos malo, ¿no? La oferta menos mala, y de alguna manera sacrifico una especie de costo, el famoso costo de oportunidad que se menciona en economía. Existe un costo de oportunidad político, ¿no? Que es el bien que quiero adquirir y que tengo que sacrificar un bien en pos de adquirir otro mayor, ¿no? Pero algo tengo que sacrificar, un costo. Entonces el costo que está trazando la ciudadanía es el horizonte de qué país realmente se desea, qué país realmente se anhela. Entonces se sabe que no existe una planificación clara, un ideario, pero sí se sabe cuál es el costo que quiero pagar para allanar mi camino, y está vinculado justamente a barrerle el piso a la gestión anterior. Y eso es lo que pasó, no solamente para la victoria de Macri, sino para la victoria de esta gestión. Por eso se logró esta gran unidad. Ahora, esa unidad fue ficticia, fue una unidad electoral, una unidad agiotista y especuladora para un momento específico. Ahora, cuando llegó el momento, no solamente se ve una fisura al interno del propio frente, sino lo que es peor, entre la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, si hablamos de un ejecutivo fisurado, si hablamos de un parlamento totalmente pintado, porque acá hay una cuestión, acá hay que estar plebiscitando, que es una de las propuestas que yo hago, hay que plebiscitar incluso la gestión de un parlamentario, porque pareciera que uno vota esos 4 años y cuando llega el momento se sancionan leyes, se sancionan marcos normativos que tienen que ver con el fuero íntimo de las personas y a las espaldas de la concepción de la mayoría del pueblo argentino. O sea, si uno hace un sondeo de qué es lo que piensa el interior del país, incluso en general, en el país en general, es diametralmente opuesto a lo que se sanciona en el Congreso. Han pasado normas que realmente han avasallado derechos individuales, el fuero íntimo de las personas, de alguna manera regulando situaciones de la minoría, de sectores minoritarios, y los parlamentarios terminan siendo expresiones de sectores minoritarios de la política. O sea, ya no se está gobernando para las mayorías, sino se gobierna para esta exacerbación de derechos de las minorías. Entonces ahí sí es donde hay que realmente plebiscitar y colocar, cuando se habla de marcos normativos tan delicados, hay que plebiscitar, hay que colocar al soberano en el lugar que se merece. ¿Quién es el guardián de la Constitución? Esa es la pregunta final, filosófica. El guardián de la Constitución no es el Parlamento, no es el guardián de la Constitución es el pueblo, porque por hoy la Constitución se ha tornado una especie de derechos declamativos, totalmente enunciativos, y no se tornan en materiales, no se materializan los derechos, no son programáticos, ¿no? Son programáticos sino operativos, me refiero, ¿no? Entonces se requiere una reglamentación y una regulación que supuestamente se tiene que dar desde el Ejecutivo, a partir de este impulso, que convengamos que el 60-70% de las iniciativas nacen del Ejecutivo. De ahí se elaboran y se mandan a paquete cerrado del Parlamento.
¿cuánto es el nivel de actividad que tiene el Parlamento? ¿Cuánto es el porcentual de dinamicidad que tiene el Parlamento? Es mínimo, o sea, las iniciativas realmente emanan del Ejecutivo. Ahora, cuando ese Ejecutivo está sordo, ciego y mundo, cuando realmente no hay un horizonte, entonces ahí es muy difícil cuando toda la vara está pasando por el Ejecutivo. Porque vuelvo a decir, las iniciativas nacen del Ejecutivo y son ingresadas, sea por Senado, sea por diputados. O sea, esto es una locura, estamos hablando de una ausencia de división de poderes tajante. Gretel, te pido, vos sabés que los tiempos en radio son tiranos, tanto en radio como en televisión. Gretel, te voy a pedir para ver si podemos hacer otra nota en el transcurso de la semana, porque creo que tenemos mucho para hablar, porque da para conversar esto y tenés una formación interesante para que la sociedad la vaya interpretando, más allá que sos una candidata a estar en la legislatura, ¿no? Que estaría bueno que nos representes a nosotros los argentinos. Gretel Ledo. Estoy ahora como candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y es un lugar específico, bueno, que justamente todas las políticas a nivel nacional pasan por ahí, así que va a ser un lugar de disputa interesante. Doctora Gretel Ledo, muchísimas gracias por participar en Lectura Política en Realpolitik, y quedamos abiertos como para poder charlar en el transcurso de la semana o otro día en la semana, para poder seguir avanzando con toda esta, digamos, incertidumbre que nos permite la política a nosotros que estamos del otro lado del mostrador, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Gracias, Gretel. Gracias. Que tengan linda semana. Y ahora sí, nos vamos con Juan Lompat, un buen tema musical, y venimos con la otra entrevista, que estamos medio retrasados.